primera es igual a 0, en esos puntos donde la derivada primera es igual a 0, podría haber puntos extremos de la función, extremos relativos, máximos o mínimos, o podría haber puntos de inflexión, ¿sí? Esos puntos de inflexión, extremos, relativos, se denominan puntos críticos de la función. Y es donde sucede algo en la función diferente al resto de los puntos, ¿sí? Los puntos críticos máximos y mínimos, o los extremos relativos, si la función tiene extremos relativos, si la función tiene extremos relativos y es derivable, la derivada primera en esos puntos es igual a 0. Pero si la función no es derivable, también puede tener puntos extremos relativos, máximos y mínimos. Ya vimos la función valor absoluto, por ejemplo, en el punto x igual a 0. En el punto x igual a 0, la función valor absoluto no es derivable, pero todos sabemos cómo es el gráfico de la función y sabemos que es un máximo, un mínimo relativo, si estoy considerando un entorno del punto 0. Y es un mínimo absoluto de la función para todo el dominio de la función valor absoluto. ¿Está? Y hay otras funciones que no son derivables, pero que también pueden tener máximos o mínimos en un intervalo de la función. ¿Sí? ¿Cómo? Exactamente. A la mañana di un gráfico, por ejemplo, hablamos de valor absoluto de x igual a valor absoluto de x, que todos sabemos que tiene x y de esta forma, ¿no es cierto?, como valor absoluto. En este punto, en 0, la función no es derivable, pero f de 0 es un mínimo absoluto, ¿sí?, de la función. Y también f de 0 es un mínimo relativo en un entorno del punto 0 que amplitud semiamplitud t. ¿Se entiende, no es cierto? Cuando hablamos de extremos relativos, mínimos relativos, nos tenemos que referir a un entorno del punto. Cuando hablamos de mínimos y máximos absolutos, desde toda la función en todo su dominio. La otra función, que también podemos citar, ¿no es cierto?, era una función, es una función, si me decís, esto es 3 y esto es 1, y la función f de x es x menos 3 elevado a la 2/3 más 1, cuyo gráfico es este. En este punto, f de 3 para x, 1 para y, f de 1 es un mínimo absoluto para todo el dominio de la función, y además f de 3, 1 es un mínimo relativo en el entorno del punto 3 delta. Le pongo delta nomás genérico de lo que quieran poner. En un entorno de este punto, este es el menor valor que toma la función en ese entorno. Entonces es un mínimo relativo de la función. ¿Está?
Fíjense que acá no es derivable la función porque si encuentran la derivada está, la primera derivada en el punto 3 les va a dar 0 a la 2 tercios más 1, les da una pendiente, una tangente vertical. Estamos en la función. Bien, entonces, que la primera derivada en el punto, que f' en ese x sub 0 que se saca sea igual a 0, esta es una condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de extremos relativos. ¿Está? Para la existencia de extremos relativos. Ustedes en el práctico habrán visto que lo que necesitan calcular son los extremos de los puntos críticos y clasificar esos puntos críticos. ¿Cómo clasificarlos? Si es un máximo, si es un mínimo o si es un punto de inflexión. ¿Está? Los extremos relativos, ya sea máximo o mínimo, determinan sobre el eje de las X, ¿sí? Determinan los intervalos, la que está acá en el ejercicio, los intervalos donde la función crece y donde la función decrece. No está el gráfico de la función. Bueno, no está tampoco analizado, pero está analizada la concavidad. ¿Estamos? Los extremos relativos sobre el eje de las X, o sea, los valores de X de esos extremos relativos, nos determinan los intervalos donde la función crece y decrece. O sea que ustedes tienen la función, la igualan a 0, la función, la derivan por primera vez, la igualan a 0 y al igualar a 0 sacan los valores de X que hacen 0 la primera derivada. Esos valores de X que anulan la primera derivada son los puntos críticos que ustedes tienen que analizar. ¿Por qué criterio? Por alguno de los tres criterios que vamos a ver ahora, que todavía no vimos. ¿Estamos? Entonces, si es con esos criterios a mí me da que alguno de esos valores es un máximo o un mínimo, esos valores máximos o mínimos sobre el eje de las X definen un intervalo. Desde menos infinito hasta x sub 1, por ejemplo, desde x sub 1 hasta x sub 2, si yo tengo dos puntos críticos, y de x sub 2 hasta más infinito. Si son dos puntos críticos que me dan extremos relativos. O sea que me van a dar un máximo o un mínimo. ¿Sí? Esos extremos relativos fijan los intervalos donde la función crece o decrece. ¿Está? Desde menos infinito hasta x1, si es un máximo, la función va a ser creciente. Desde x sub 1 hasta x sub 2, que va a ser un mínimo, la función va a ser decreciente. Y desde x sub 2 hasta más infinito, la función va a ser nuevamente creciente. ¿Estamos? Bien. Los otros puntos críticos que no me dan ni los extremos relativos, que no me dan máximo mínimo, que en realidad se denominan puntos de inflexión, ¿sí? Determinan el cambio de concavidad de la curva. Y nosotros ya estudiamos que cuando la parábola tiene las ramas hacia arriba, este tipo de concavidad es positiva. Y cuando tiene las ramas hacia abajo, la concavidad es negativa. Bueno, esos puntos de inflexión definen cambios de concavidad, intervalos donde cambia la concavidad. Entonces, desde menos infinito hasta ese punto de inflexión sobre el eje de las X, va a tener un tipo de concavidad la curva, y desde ese punto de inflexión hasta más infinito va a tener otro tipo de concavidad la curva. ¿Está? Eso como para completar lo que hablamos nada más. Entonces ahora vamos a ir específicamente
a ver los tres criterios para la determinación de los extremos relativos máximos y mínimos. ¿Está? No, mañana traigo de nuevo la compu y traete el cable y descargamos directo. Criterios para la determinación de extremos ¿Por dónde? relativos. Los extremos relativos son máximos y mínimos. La idea. ¿Está? Son tres criterios. El primer criterio es el estudio de la función. Estudio la función f de x. ¿Está? Cuando yo llego acá, yo ya sé que la derivada de la función en x sub 0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces x sub 0 es un punto crítico y lo tengo que analizar con alguno de estos criterios. ¿Está? Entonces, voy a estudiamos un entorno del punto x sub 0 delta. Hacemos el gráfico x y caso del mínimo, o sea, vamos a tener un mínimo, este va a ser x sub 0 y este va a ser sobre el eje de la y f de x sub 0. ¿Sí? Vamos a estudiar un entorno del punto x sub 0, vamos a estudiar la función. ¿Qué sucede con la función en un entorno x sub 0 menos delta, punto y coma, x sub 0 más delta? ¿Está? Entonces, en este entorno de x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, vamos a tener un semi-entorno a la izquierda que va a ser el intervalo x sub 0 menos delta, punto y coma, x sub 0. ¿Sí? En este intervalo, a la izquierda del punto x sub 0. ¿Lo ven todos? En este intervalo se cumple, en ese intervalo, en este semi-intervalo a la izquierda, que si yo tengo un x ahí, ¿sí? En el intervalo x sub 0 menos delta, el x que yo marqué acá, ¿cómo es respecto a x sub 0? Menor. X es menor que x sub 0 y f de x, ¿cómo es respecto de f de x sub 0? F de x acá es mayor que f de x sub 0. F de x es mayor que f de x sub 0. Si x es menor que x sub 0 y f de x es mayor que f de x sub 0, en ese intervalo, ¿qué pasa con la función? ¿Crece o decrece? Decrece porque los signos están opuestos. ¿Sí? Acá es de menor y acá es de mayor. Entonces la función decrece. ¿Sí? Entonces puedo decir que f de x decrece. ¿Sí? En ese intervalo. En ese semi-entorno a la izquierda. Esto es semi-entorno
izquierda, x sub 0 menos delta. Está en torno de x sub 0 a la izquierda. ¿Sí? Es el intervalo, x sub 0 menos delta, x sub 0. ¿Sí? Sucede esto. Entonces la función decrece. Ustedes ven acá que f de x hasta ese punto x sub 0 decrece. Qué gracia. Vamos a analizar qué pasa en el intervalo x sub 0, punto y coma, x sub 0 más delta. Crece. En este otro intervalo. ¿Sí? Crece la función. En el de la derecha, en el entorno de x sub 0 a la derecha, delta. ¿Sí? X sub 0 más delta. En ese intervalo, si tengo un x acá, ¿cómo va a ser respecto de x sub 0? Mayor. Bien. X va a ser mayor que x sub 0. Y lo que me va a indicar, o y podría haber puesto ahí nomás, que el f de x correspondiente a f X, de x, claro. ¿cómo va a ser respecto a f de x sub 0? Mayor. También mayor. Por F ende, de x va a ser es mayor que f de x sub 0. Entonces, como los dos signos de la desigualdad son iguales, tanto para las x como para sus imágenes, la función crece. Crece estrictamente, sabemos, ¿no es cierto? Que no hay ninguna igualdad. Crece estrictamente, la otra decrece estrictamente. F de x crece. ¿Está? Entonces, lo que a mí me interesa con el estudio de la función es qué pasa o cómo es la función en un entorno del punto x sub 0 con respecto a f de x sub 0. ¿Y dónde lo tengo acá? En esta desigualdad. ¿Cómo es f de x sub 0 respecto de cualquier valor de f de x en un entorno del punto x sub 0? Menor. Es el valor más bajo en un entorno. Entonces, porque esta es la definición de mínimo relativo, ya lo hemos visto en otra oportunidad, acá cuando vimos funciones continuas, porque vimos, ¿sí?, que si en un entorno de la función f de x sub 0 es menor que f de x para todo el entorno, como es en este caso, en esa función existe, en ese punto existe un mínimo relativo de la función. ¿Está? Entonces, por esta condición podemos afirmar que el punto P de coordenadas x sub 0, f de x sub 0 es un mínimo relativo de f de x. Porque estoy hablando y estudiando un entorno del punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Sí? En x sub 0 hay un mínimo, ese valor mínimo toma el valor de f de x sub 0. ¿Está? O sea, el valor f de x sub 0 es el mínimo relativo en este caso. Primer criterio, estudio de la función. Yo tengo ganas de acá de ensamblar con el segundo criterio. Pero no lo voy a hacer. Pero no quedó tampoco ninguna. Voy a buscar tiza. Ninguna tiza. Voy a buscar una tiza. Por favor. Ahí lo dejo. Porque entonces Ahí lo que está. vamos a hacer y esto vamos a dejar acá. Cambio de cámara. Porque
porque en los exámenes finales o en los parciales, nosotros vamos a tomar solamente, no es que vamos a tomar solamente, se toma el segundo criterio, que es el estudio del signo de la derivada primera, y el tercer criterio, que es el estudio del signo de la derivada segunda. ¿Por qué? Porque el segundo criterio incluye el estudio del primer criterio. ¿Está? Entonces no tiene sentido preguntar el primer criterio que desarrolla después el segundo criterio y el tercer criterio. ¿Está? Generalmente se toma segundo y tercer criterio nada más, porque el segundo incluye, es similar hasta ahí. ¿Está? Ahora que ustedes ya saben que cuando la función decrece, ¿cómo es su derivada primera? Negativa. Y cuando la función crece, ¿cómo es su derivada primera? Positiva. Entonces, en el segundo criterio, que estudia el signo de la derivada primera, decimos que si a la izquierda la derivada es negativa y a la derecha la derivada es positiva, estamos en presencia de un punto que es mínimo relativo. Ese sería el estudio del segundo criterio, que lo vamos a ver acá. Vamos a ver ahora, este era el caso del mínimo. Vamos con el primer criterio para el caso del máximo. El estudio es el mínimo. ¿Sí? Ahora, en este caso, el gráfico para el máximo es este. Acá tengo máximo, que es x sub 0, y este punto va a ser f de x sub 0. Esto es y esto es y. ¿Está? Nuevamente tomamos un entorno del punto x sub 0 delta, donde vamos a tener el intervalo x sub 0 menos delta, x sub 0 menos delta, x sub 0 en el intervalo x sub 0 menos delta x sub 0 se cumple. ¿Qué es lo que se cumple? Que si tomo un valor x, ese x va a ser menor que x sub 0 y su correspondiente f de x va a ser, ¿cómo va a ser respecto de f de x sub 0? Va a ser menor que f de x sub 0. Como x es menor que x sub 0 en ese intervalo y f de x es menor que f de x sub 0 en ese mismo intervalo, entonces puedo decir que f de x, la función, ¿crece o decrece? Crece en ese intervalo. Es creciente, estrictamente. ¿Está? Y en el otro intervalo, en x sub 0 más delta, se va a cumplir que un x que yo tome en este nuevo intervalo semi-entorno a la derecha, sería, ¿cierto? Ese x va a ser mayor que x sub 0, porque está a la derecha, ¿sí? Y el f de x correspondiente también va a ser menor que f de x sub 0. En el mismo intervalo, x es menor que x sub 0 y f de x es mayor que x sub 0 y f de x es menor que f de x sub 0. Entonces la función en este intervalo, ¿cómo es? Decreciente. Decreciente de forma estricta. Porque baja. Entonces f de x es decreciente.
función de máximo absoluto, por definición de máximo relativo en un entorno de un punto, que dice que si en un entorno de un punto f de x sub 0 es mayor que cualquier valor de la función f de x a su alrededor, ¿sí? Dice acá, ¿está? Entonces, esto quiere decir que el punto x sub 0, f de x sub 0, es un número máximo relativo en primera plana, Vicky. de la función f. ¿Está? ¿Estamos? Sí, señor. Bien. Segundo criterio. Si ustedes hacen, en la práctica, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes tienen f de x sub 0. O sea, tienen x sub 0, que es donde se anula la primera derivada, ¿sí? Entonces van a tener el valor correspondiente a ese x sub 0, ese f de x sub 0, de la función. Entonces, lo que tienen que reemplazar es x sub 0 en la función. Ese valor va a ser f de x sub 0. Van a tener que tomar un valor de la función antes, x sub 0 menos 1, a lo mejor, no sé, si x sub 0 es 2, el valor 1 es anterior, y van a tener que encontrar qué valor toma la función en ese punto 1. Si en ese punto 1 la función es mayor que f de x sub 0, que era 2, ¿sí? Entonces la función está decreciendo. Si toman un valor 3, que va a ser mayor que f de x sub 0, que era f de 2, 3, y en ese punto la función es mayor que f de 2, entonces la función va a crecer y van a estar en presencia de un mínimo relativo de f de x. Si sucede lo contrario, si f de 1 es menor que f de 2 y f de 3 también es menor que f de 2, ¿sí? Vamos a estar en presencia de esto. Esto va a ser f de 2 más alto que los otros dos que están alrededor de ese punto. ¿Se entiende más o menos sin hacer el práctico, digamos? ¿O ya lo vieron en el práctico? ¿Ya lo vieron? Ah, bueno, entonces no, más. Seguimos nomás con el segundo criterio. Ah, bueno, perfecto. Segundo criterio entonces. Segundo criterio. Estudio del signo de la derivada primera, o sea de f' de x. Vamos a estudiar el signo. ¿Qué signo tiene la derivada primera? Nosotros ya vimos en la clase anterior que cuando la función es estrictamente creciente, su primera derivada es positiva. Y cuando es estrictamente decreciente la función, su derivada primera es negativa. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hay que aplicar en este estudio del signo de la derivada primera. Haciendo que lo mismo que en el ejercicio anterior, que en el criterio anterior. Así que vuelven a copiar. Caso del mínimo, vuelven a copiar este gráfico. Yo lo dejé.
y volvemos a estudiar el entorno del punto X sub 0 delta. O sea, ese intervalo, de nuevo ese intervalo. De nuevo estudiamos tal cual como estudiamos el primer criterio, hacemos lo mismo con el segundo criterio. Y yo los espero para que copien porque no me voy a borrar y volver a hacer todo de nuevo. No tiene sentido. No tiene sentido. Por eso les digo, tampoco tiene sentido que en un parcial les tomemos primer criterio y segundo. Claro, hacemos todo juntos. Directamente le Los tomamos dos. segundo criterio. Ah, el segundo, claro, y ahí está. El segundo criterio que ya tiene los dos. ¿Está? Sí, sí. Sí, pero primero vamos con uno. Con... Los dos dibujos van a tener que copiar después, pero por ahora vamos con el primero. Listo. Caso del mínimo primero para este segundo criterio. Damos un entorno del punto X sub 0, X sub 0. Tenemos X sub 0 menos delta X sub 0. En ese semi-entorno, en ese intervalo X sub 0 menos delta X sub 0, que es el semi-entorno a la izquierda del punto X sub 0, estoy repitiendo todo lo mismo. X es menor que X sub 0 y f de X es mayor que f de X sub 0, que lo ven en el gráfico. ¿Está? Como X es menor que X sub 0 y f de X es mayor que f de X sub 0, la función f de X decrece en sentido estricto o estrictamente. ¿Sí? Y como la función f de X decrece, es decreciente en sentido estricto, ¿cómo es su primera derivada? Negativa. Negativa. Entonces, para este intervalo, f' de x es menor que 0. Derivada primera negativa de la función. ¿Sí? Cuando la función es estrictamente decreciente, su primera, eso lo vimos en la clase pasada. Sí, sí. Su primera derivada es negativa. Condición necesaria y suficiente para que la función sea decreciente es que se cumpla esto. ¿Sí? O sea, que delta i sobre delta x sea menor que 0 y el límite de delta i sobre delta x cuando delta x tiende a 0 sea menor que 0. ¿Estamos? Estamos hablando del intervalo a la izquierda de x sub 0. Y si ustedes se fijan acá, en este punto, ¿cómo determinamos gráficamente o qué gráficamente la derivada de una función en un punto? La pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto. Y si hacemos la recta tangente a la función en este punto, acá ven que ahí sería. Y tiene una inclinación Negativa. una pendiente negativa. ¿Está? Ya que coincide con todo esto que escribimos acá. Hacemos lo mismo en el otro intervalo. En el intervalo x sub 0, x sub 0 más delta, que es el semi-entorno a la derecha del punto x sub 0, el valor de x es mayor que x sub 0. Vuelvo a repetir todo lo mismo. F de x es mayor que f de x sub 0, porque lo tengo acá. Como los dos signos coinciden, entonces la función es estrictamente creciente. Y si la función es estrictamente creciente, Su derivada es positiva. implica Mayor a que 0. su primera derivada es mayor que 0. ¿Está? ¿Qué? Con lo que, si yo considero gráficamente la derivada de la función en este punto, voy a tener una tangente con esta inclinación.
positiva. Conclusión de este segundo criterio, que es el estudio del signo de la derivada primera. Si la derivada primera Es menor a 0. de la función pasa de negativa a positiva, de izquierda a derecha del punto X sub 0, escriban, si la derivada primera de la función Pasa de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. izquierda a derecha, vamos de izquierda a derecha, de negativa Positivo. de negativa a positiva, de izquierda a derecha del punto X sub 0, entonces estamos en presencia de f de x sub 0, podríamos poner directamente, es un f de x sub 0 es un mínimo relativo. ¿Ah? No, si yo después le paso en casa. Entonces decimos, de izquierda a derecha, negativo acá, positivo acá, 0 en el punto X sub 0, entonces este gráfico me da una cosa así, y ese punto es un mínimo relativo. ¿Ah? Sería un triangulito así, me está indicando mínimo relativo. En realidad este no se traza ahí sino acá abajo. ¿Está? Entonces, la B, mínimo relativo. Recordando que estas son las tangentes que determinan las derivadas a la izquierda y a la derecha del punto que estamos considerando. Eso es lo que teníamos que explicar en el parcial. Eso que tuvimos que explicar en el parcial. Nada, no tuvimos. Nada. Todavía no, para el próximo capaz. Caso del máximo. Hagan el grafiquito de nuevo. Ya está, ese. Y yo lo espero. Trazamos un entorno del punto X sub 0 delta, un entorno completo, y tomamos un semientorno, el semientorno a la izquierda. En el semientorno a la izquierda, intervalo X sub 0 menos delta X sub 0, se cumple que X es menor que X sub 0 y f de X es menor que f de X sub 0, porque f de X sub 0 está acá arriba. Este es f de X sub 0 y este es f de X, que está más abajo. ¿Ah? Sí, sí. La función, como x es menor que x sub 0 y f de x es menor que f de x sub 0, me dice que la función es estrictamente creciente. Y si la función es estrictamente creciente, ahora a la izquierda la derivada no va a ser positiva. Exactamente. F' en X a
a la izquierda es mayor que 0, positivo. ¿Está? Si hacemos el gráfico acá a la izquierda, punto por acá, vamos a ver que la pendiente de la recta tangente tiene una inclinación positiva, forma un ángulo agudo con el eje positivo de los abscisas. Por el contrario, cuando tomamos el intervalo x sub 0 más delta, donde x es mayor que x sub 0 y f de x es menor que f de x sub 0, su derivada primera es la función es estrictamente decreciente. Y si f de x es estrictamente decreciente, entonces su primera derivada es negativa, o sea, menor que 0. No cambiamos nada del ejercicio y del criterio anterior. El punto va a seguir siendo un máximo relativo porque no vamos a cambiar el punto. Entonces, conclusión. Si f' de x pasa de positiva a negativa, de izquierda a derecha, del punto x sub 0, entonces el f de x sub 0, vamos a decir directamente, el valor que toma la función en ese punto, es un máximo relativo. Y acá entonces, aquí la inclinación es así, el intervalo, y el gráfico de las pendientes de las rectas tangentes tiene la puntita hacia arriba, donde acá supuestamente va a estar el máximo de la función. Como para acordarse, ustedes se acuerdan, ¿cierto? El puntito hacia arriba me explica. el máximo. Máximo. El puntito hacia abajo, o sea, el vértice hacia abajo. ¿Está? Segundo criterio. Generalmente es el segundo criterio, uno de los criterios que se toman en los parciales para la determinación de los derivos parciales. Y tercer criterio, por supuesto, ese es más que el segundo criterio que el primer criterio. Ese es el que vamos a estudiar ahora. ¿Está? ¿Alguna duda? En la práctica, ¿cómo se hace? Pues como lo habrán visto hoy. Tiene que la primera derivada en x sub 0 es 0. ¿Sí? Como ya tienen la primera derivada, reemplazan esa primera derivada en un punto anterior a x sub 0. Si esa derivada es positiva, si la derivada es positiva, van a estar en el punto antes, van a estar en este caso. Y en un punto después les va a dar negativa. O sea, directamente reemplazan el número de este valor acá en la derivada primera. Si ese número les da positivo, están en este caso. Y si ese número les da negativo, están en este caso. Si el número primero, antes, en un punto antes de x sub 0, les da negativo, y en un punto después les da positivo, están en este Claro. caso. Estamos en el mínimo, digamos. Están en el mínimo. Si no se cumple esto, si acá les da positivo y acá les sigue dando negativo y acá también negativo, no es un mínimo relativo, digamos.
la función Claro. sigue decreciendo, quiere decir. Entonces, ¿Y ese? pero, ¿qué le da? Puede fallar, dijo Tuzán. Puede pasar, depende de la función. Vamos entonces ahora al tercer criterio, que es el que más común que ustedes van a aplicar en la mayoría de los ejercicios de toque. ¿Y tema de parcial? Tema de parcial, por supuesto, con todo lo otro que vino acarreado, que vi que les pedía intervalos de crecimiento y de crecimiento de la función. Ah, qué lindo. Una pavada, diría Soria. Completo el estudio de las funciones toman en el parcial. O sea, Completo. Valores de Absoluto. ordenada al origen de la función. Ordenada al origen, que es para qué valor, para x igual a 0, qué valor toma la ¿Cómo? función. O sea, valores donde la función corta el eje de las ordenadas. Después también les piden El valor que corta las abscisas. exacto, que son las raíces de Las la raíces. función. Raíces de la función, si hubiera, ¿no es cierto? Después les piden los puntos críticos, ¿Qué serían estos? que serían hallar la primera derivada, igualarla a 0, obtener los puntos críticos. Y después que encuentren los puntos críticos, clasificarlos. Ahí es donde está, clasificarlos, si son máximos o si son mínimos, o si son posibles puntos de inflexión. ¿Qué sería cuando sigue decreciendo, digamos, o sigue subiendo? Otra derivada. ¿Está? Bien. Tercer criterio. Estudio del signo ¿Otra vez? de la derivada. Ah, la otra de segunda. la función era. ¿El signo de la función era la otra? Segunda. Ah, de la La derivada. anterior era de la segunda. derivada primera, el signo de la derivada primera. Ahora es el signo de la derivada segunda. Este criterio dice lo siguiente. Si la derivada segunda en x sub 0, en x sub 0, o sea, ustedes ya encontraron el punto x sub 0 y saben que en ese punto la primera derivada es 0. ¿Sí? Si la derivada segunda en x sub 0 es mayor que 0, si la derivada segunda en el punto x sub 0 es mayor que 0, entonces f de x sub 0, o el punto es x sub 0, f de x sub 0, que es la función, es un mínimo relativo de f de x por supuesto. Eso es lo que dice este criterio. Si la derivada segunda en x sub 0 es menor que 0, entonces Es un máximo. el punto f de x sub 0 es un máximo relativo. ¿Está? Si la derivada segunda es mayor que 0, f de x sub 0 es un mínimo relativo. Si f segunda en x sub 0 es menor que 0, la función es un máximo relativo. Todos acá saben a qué es igual la derivada primera de una función. ¿Sí? Obvio. La derivada primera en x sub 0, lo tuvieron como examen, como parcial, Es es fx, igual a... fx menos. No. Ajá. El límite. ¿Eh? El límite. Ah, De fx menos x sub 0. El límite. No entiendo por qué no lo puse en el parcial. Y eso que yo repetí, ¿eh?
Vio, profe, las reproducciones que tuvo el video de los temas, casi 500 reproducciones. O sea, mentira que no tenían ganas de aprobar los pibes. 500 reproducciones. ¿Reproducciones de qué? Cuando usted tiró los temas. 500 reproducciones de qué. De ese video. ¿Se acuerda cuando usted tiró el tema uno por uno? Bueno, yo lo edité y puse, a medida que usted tiraba un tema, yo le ponía un resumen de una hoja de uno de los chicos que decía bien toda la posta de ese ejercicio. 35 minutos duraba ese video. Y después arrancaba la clase. La clase la hice un video aparte. Pero de ese video que tiraba todos los temas, bueno, los pibes entraban a enganchar. 500 reproducciones. O sea que. ¿Para qué? Para llegar al parcial. ¿Estudiar? Y bueno, todos me. Y vamos, menos yo, calculo que todo. ¿Están de acuerdo que esta es la derivada de una función en el punto de x sub 0? La derivada segunda de la función es la derivada primera de esta derivada en un punto f de x, ¿sí? Es la derivada de la función derivada primera. La derivada segunda no es la función derivada de la derivada primera. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula para encontrar la derivada segunda? Acá, la derivada primera de la función en x sub 0 es la diferencia de la función que están considerando. En esta va a ser que el límite de la variación. ¿La diferencia de quién? De la derivada primera de la función. El límite de f' de x menos f' de x sub 0 sobre x menos x sub 0, porque estamos hablando del mismo dominio y de la misma función, ¿sí? Cuando x tiende a x sub 0. ¿Está? ¿Estamos? Esto es lo que se tienen que acordar ustedes para demostrar el criterio del estudio del signo de la derivada segunda. O sea, ¿a qué es igual la derivada segunda de la función en el punto x sub 0? Es igual al límite de f' menos f' en x sub 0 sobre x menos x sub 0. porque es de la misma función. Porque es de la misma función, por eso es x menos x sub 0. Exacto. Sabiendo que la función es derivable y que f' en x sub 0 a qué es igual, por condición necesaria pero no suficiente, f' en x sub 0 es igual a 0. Nosotros ya estamos analizando en ese punto de vista cuya derivada me dio igual a 0. Porque lo saqué de ahí. ¿Sí? ¿Por qué te reí? ¿No entendés? Sí. ¿Estamos? De todo esto se tiene que acordar de esto y después de esto. Para comenzar a hacer la demostración de este, por ejemplo, caso del niño. Entonces, vamos. ¿Cuántos criterios son, profe? ¿Cómo? ¿Tres? ¿Tres criterios son en total? 3. Ah, sí. Este es el último. No. Pausado. Y el que pedimos en el pasado. Este es el que pedimos. El final. Claro, directamente en el parcial son los tres criterios juntos, digamos, no es que... En el parcial tiene que estudiar los 3 criterios. Y probablemente sí, porque no lo tomamos ahora. No lo tomamos. Ah, o sea, en la práctica entra. En la práctica entra. Sí o sí. Sí o sí. Empieza con máximo y mínimo. Mejor dicho, no es que empieza, termina. Termina el parcial con máximo y mínimo y todo el estudio de la función. ¿Y después qué quedaría? Sí, completo. No solamente el punto de inflexión, intervalos de concavidad positiva y de concavidad negativa, intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, todo completo. Y... Así también se toma en el parcial.
Todo lo que sea diferencial que hayan dado, sí, se toma, porque eso entra dentro del parcial. Diferenciar una función entra dentro del parcial. Pero en la práctica, cálculo de área, máximos y mínimos de área máxima y área mínima, sí, eso sí, lo es. Ahora, profe, ¿qué faltaría de los parciales que quedan? Después del cálculo parcial que incluye todo esto, el estudio de la función, en la teoría quedan los teoremas de diferenciales y después entramos en integrales definidas. Para la teoría es los teoremas e integrales definidas completo. Todo eso es la teoría. En la práctica les entra integrales indefinidas, que es la forma de integración como integral, y después integrales definidas y aplicaciones de las integrales definidas. Eso les quedaría en el sexto parcial. Una pava. ¿Está? Es fácil. Tienen bastante todavía. Tenemos todavía. ¿Pero cuándo se rinde el último parcial? ¿En noviembre? ¿Será? Lo tienen ahí en la ¿Eh? guía de trabajo práctico. Del mínimo nuevamente. Caso del mínimo sería este, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay por mínimo relativo? Entonces, hacemos un gráfico acá y dejen espacio abajo ustedes, escriban al costado. Caso del mínimo relativo. ¿Está? Acá vamos a tener x sub 0 y acá vamos a tener f de x sub 0. X sub 0 menos delta, x sub 0 más delta. No vamos a tomar un intervalo. Esta es la función y igual a f de x. ¿Está? Entonces, hacemos el gráfico y ponemos. Si la derivada segunda de la función en x sub 0 es mayor que 0, el criterio dice que f de x sub 0 es un mínimo relativo. ¿Va? El gráfico responde a eso. ¿Sí? Ese sería el enunciado de este criterio, de esta primera parte. A. Entonces, A. Sí, si f segunda derivada en x sub 0 es mayor que 0, ¿sí? Entonces, el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f' de x menos f' de x sub 0 sobre x menos x sub 0, que es la segunda derivada, ¿cómo va a ser? Entonces, el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f' de x menos f' de x sub 0 sobre x menos x sub 0, ¿cómo va a ser? Mayor que 0. mayor. Acá está hablando de mayor. ¿Sí o no? Claro. Mayor que 0. ¿Está? El caso A. Caso de B. A mí, yo quiero analizar esta inecuación, pero la palabra límite me está molestando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llego a la inecuación? Se llega a la inecuación recordando una propiedad de los límites. Confrontación. Específicamente el teorema de conservación del signo del límite que hemos dado en teoría. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice el teorema de conservación del signo? Dice lo siguiente:
si el límite de una función es mayor que 0, o sea, positivo, la función toma un valor positivo en un entorno de puntos donde estamos tomando el límite. Y si el límite de esa función es negativo, la función va a tomar un valor negativo en un entorno de puntos donde estamos tomando el límite. En este caso estamos tomando el límite en x sub 0, x tiende a x sub 0, y decimos que ese límite es positivo, ¿sí? Entonces, la función, es esta, ¿sí?, va a ser positiva en un entorno del punto x sub 0. ¿Está claro? Entonces, por teorema de conservación del signo, si no se acuerdan del nombre, por un teorema de límites o por una propiedad de los límites, que si el profesor le pregunta qué propiedad de los límites, van a tener que decir, ay, la propiedad de conservación del signo. Podemos escribir que si el límite es mayor que 0, la función f' de x menos f' en x sub 0 sobre x menos x sub 0 es mayor que 0, y ahí se va esa palabrita límite cuando x tiende a x sub 0 que me estamos inventando para estudiar la inecuación. ¿Está? ¿Está? Sí, sí. Entonces ahora, gracias a esta propiedad de los límites, ahora tengo la inecuación A. Y en esta inecuación C, yo sé que f' en x sub 0 es igual a 0. O sea que 0... Como f' en x sub 0 es igual a 0, sería... por condición necesaria, pero no suficiente la existencia de extremos relativos, entonces me queda la inecuación, me queda que f' de x sobre x menos x sub 0 va a ser mayor a 0. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Y ese es el caso que se presenta. Ahora vamos a estudiar esa inecuación. Exactamente, para que ese cociente sea mayor que 0, tanto numerador como denominador tienen que tener igual signo. O los dos positivos o los dos negativos. Entonces, Pero tienen que siempre dar positivo. O sea, tiene que dar positivo. por supuesto, más dividido nada más. Ya me estaba atajando por las dudas. También la base. ¿Estamos? Me juro. Me asusté cuando dije ¿qué? Bien. Entonces estudiamos eso. ¿Me dijiste que había dos pisos o había una? No, se rompió una, pero ahí voy por más. Hagamos. Entonces estudiamos. No, quédate nomás, que no voy a dar más callar, ¿no? Todo para salir nomás. Eso para hacer. Exactamente. Estudiamos la inecuación. Entonces, vamos a estudiar primero que los dos son negativos. Entonces, 1. f' de x menor que 0 y x menos x sub 0 también es menor que 0. ¿Sí? Si x es menor que x sub 0, esto implica que x es menor, perdón, si x menos x sub 0 es menor que 0, x es menor que x sub 0. ¿Sí? Está a la izquierda del punto x sub 0. Si está a la izquierda del punto x sub 0, vamos al gráfico, está acá. ¿Sí? Si está aquí el x,
acá va a estar f de x, ¿sí? Y su primera derivada, ¿cómo es ahí? ¿Sí? Coincide con todo ese punto. Bien. Segundo caso. F' en x es positiva, mayor que 0, y x menos x sub 0 es mayor que 0. Esto implica que x es mayor que x sub 0. Vamos al gráfico. Si x es mayor que x sub 0, estamos por acá. Subimos el punto este que es x. En ese punto, la primera derivada tiene que ser positiva. ¿Es positiva? Lo es. ¿Sí? Entonces vemos en el gráfico que por el criterio de la primera derivada, del signo de la primera derivada, la primera derivada pasa de negativa a positiva de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué hay ahí? Mínimo. Un mínimo. Implica que f de x sub 0 es mínimo relativo. Con lo cual queda demostrado el enunciado de esta parte. ¿Está? ¿Sí? Terminó el criterio de la derivada segunda para el caso del mismo. Lo mismo se hace para el máximo. Para el caso del mismo. Vamos a esperar que venga. ¿Cómo es el apellido? Cáceres. Cáceres. Por eso es que él no aprueba el juez, ¿ven? Se pierde parte de la explicación saliendo de clase. ¿Está? Mándale un ¿Está saludo. entendido? No es una cosa difícil. No se olviden de la definición de derivada de una función en un punto. Es el límite. La mayoría no aprueba esto porque no se acuerda el límite. Se supone que es la pendiente de la recta secante, el cociente de esto, así directamente. Eso no es la derivada de una función de error de concepto. Entonces desarrollan un tema que a lo mejor lo saben, pero lo saben de memoria y tomado de ejemplos. ¿Está? Vamos al caso del mínimo porque parece que no vamos al caso del mínimo. Vamos a seguir gráficamente el tema. Dejan acá un pequeño espacio y vuelven a graficar los ejes coordenados. ¿En serio? X, y ahora acá vamos a hacer el gráfico de la derivada primera. Por debajo de la función anterior, o sea que vamos a hacer coincidir los valores del dominio de la función gráficamente. ¿Estamos? Les dije, dejen el lugar abajo, ¿eh? O no les dije. Sí les dije, escriban al costado. La tentación. ¿Está? Entonces, acá vamos a tener x sub 0 menos delta. Y acá vamos a tener x sub 0 más delta. Como este es el gráfico de la primera derivada de la función, la derivada de la función en el punto x sub 0, f' x sub 0, ¿a qué es igual? A 0.
a 0, entonces va a estar acá, porque estos son mis ejes, derivada y x. Función derivada y x. ¿Está? Entonces, si en x sub 0 es de prima en x sub 0 es 0, acá es 0. A la izquierda toma valores negativos. Van a estar por encima o por debajo de las x. Por debajo. Por debajo. Entonces puedo decir que f' en x sub 0 menos delta va a estar por acá abajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es la derivada acá en este punto? Negativa. ¿Cómo va a ser en x sub 0 menos delta? También negativa. ¿Sí? Bueno, me pongo ahí un valor. No sé qué valor debe tener. Si pudiera tener el valor, si fuera un gráfico correcto con valores, diría que es menos 1. Entonces, pondrás ahí o menos 2. Sé que va a pasar por 0. Y sé que cualquier valor a la derecha, o todos los valores, van a dar valores positivos o negativos. Positivos, entonces van a estar por acá arriba. Este va a ser f' en x sub 0 más delta. Voy a ir más lento porque ahora te perdiste un montón de teoría. Repetimos de nuevo. Debajo del gráfico de la función f de x, vamos a graficar la función primera derivada. Por ordenada y prima, en vez de y, abscisa x, que es el mismo dominio. X sub 0 coincide, x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta. Estoy haciendo el gráfico de la derivada primera. A la izquierda, la derivada primera me da valores negativos. Entonces puedo decir que f' en x sub 0 menos delta tiene un valor negativo para abajo. Y que f' en x sub 0 más delta tiene un valor positivo por ahí. Podría decir que la función derivada pasa por acá y después puede tomar valores de este tipo. ¿Sí? Recta, bueno, recta si aquello es una parábola, sí, es una recta. Si lo de arriba es una parábola cúbica, va a ser una parábola. ¿Sí? Porque la derivada de una parábola de x al cuadrado es 2x, es una recta. La derivada de una parábola cúbica es 3x al cuadrado, que va a ser una parábola, pero va a tener, lo hacemos así. Lo que a mí me interesa es que ponga valores negativos a la izquierda y positivos a la derecha. Esta sería la función f' de x, la primera derivada, el gráfico de la primera derivada de la función f de x que está arriba. ¿Estamos? ¿Cómo es esa función derivada primera de x? ¿Es creciente o decreciente? ¿Qué les parece a ustedes? Es creciente en sentido estricto. ¿Cómo va a ser su derivada? ¿Cómo es la derivada de una función creciente? Positiva. ¿Cómo se llama la derivada de f' de x? ¿Derivada cuánto? Segunda. Segunda. Sin miedo. Si la derivada primera de f de x es creciente, ¿cómo es la derivada segunda de x? ¿Positiva o negativa? Positiva. Mayor que c. Y acá les da que la derivada segunda, que es el punto x sub 0, que es un punto de todo este intervalo que estamos mostrando, es mayor que c. Gráficamente lo vemos también. ¿Está? Y gráficamente vamos a llegar a la siguiente conclusión.
estamos en presencia de un mínimo relativo. Las ramas de esta función, que no sé qué función es, pero las ramas van hacia arriba, las tangentes, o sea, la función queda graficada, la curva de la función, por encima de las tangentes trazadas a esa curva. ¿Sí? Cuando la función se desarrolla por encima de sus rectas tangentes, se dice que tiene una concavidad positiva. ¿Está? Como consecuencia de esto, la derivada segunda, en este caso, me da que todo su intervalo es mayor que 0. Entonces, cuando la derivada segunda es mayor que 0, la concavidad de la curva es positiva. Esa es la conclusión o la relación entre concavidad de la curva y el signo de la derivada segunda. Ahora vamos al caso del mínimo. Del máximo. Bueno. Vamos a probar esto. Ahí terminaría este criterio para el caso del mínimo, ¿no es cierto? El caso del máximo se repite, por supuesto, se repite hasta cierto punto y después cambia, ¿no es cierto? B. El caso B, caso del máximo. Por supuesto, en el examen se pide uno de los casos, se pide dos. ¿Verdad? O sea, estudien bien uno por lo menos, no estudien los dos, pero si pueden estudiar los dos mejor. El que mejor les salga, ese haga. Caso del máximo. Hacemos el grafiquito, el caso del máximo, dejen espacio acá abajo para que hagan el otro gráfico. X sub 0, X sub 0 más delta, X sub 0 más delta, F de X sub 0. Esto es Y, que es el 3. El caso del máximo dice B. Si la derivada segunda en X sub 0 es menor que 0, entonces f de X sub 0 es un máximo relativo. Eso es lo que vamos a demostrar ahora. Que si la derivada segunda es menor que 0, entonces este f de 0 es un máximo relativo. Como la derivada segunda es el límite de f' de x menos f' de x sub 0 sobre x menos x sub 0, cuando x tiende a x sub 0, este límite tiene que ser menor que 0. Y por el teorema de conservación de signo o propiedades de los límites, puedo escribir que f' de x menos f' de x sub 0 sobre x menos x sub 0 es menor que 0. y como sé que y como f f' en x
es igual a 0. Por propiedad necesaria pero no suficiente para la existencia de los extremos relativos, me queda que f' de x sobre x menos x sub 0 va a ser menor. Espectacular. ¿Está? Relación de menor para un cociente quiere decir que si el numerador es positivo, el denominador tiene que ser negativo, por un lado, y si el numerador es negativo, el denominador tiene que ser positivo, por otro lado. Entonces, ¿cómo lo habíamos puesto ya? Ah, lo borré. No importa. Sí. El denominador, si f' de x sub 0, no. Si el numerador es positivo, f' de x, si f' de x es positivo, es mayor que 0, punto y coma, el denominador x menos x sub 0 tiene que ser negativo. ¿Sí? Y de acá, x tiene que ser menor que x sub 0. O sea que estamos a la izquierda del punto x sub 0. A la izquierda del punto x sub 0, de ahí, subo y veo que en ese punto, ¿cómo es la derivada de la función? Paso la recta tangente y veo que es positiva. Entonces, si la pendiente de la recta tangente es positiva, la derivada es positiva. Se está cumpliendo esto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Segundo. Si f' de x es negativa, x menos x sub 0 tiene que ser mayor que 0 para que el cociente me dé menor que 0. Esto implica que x está a la derecha de x sub 0. Voy a grabar. A la derecha de x sub 0 tengo el x, subo, en este punto mi derivada es negativa. ¿Sí? Por criterio de la primera derivada, la función pasa de positiva A negativa. de izquierda a derecha del punto x sub 0, por lo tanto, por criterio de la primera derivada, f de x sub 0 es un máximo relativo. Y tiene una concavidad negativa. Sí, todavía no. Máximo relativo, con lo cual queda demostrado lo que habíamos querido demostrar. Vale. ¿Sí? El enunciado de lo que habíamos hecho. Y si nos vamos al gráfico de la primera derivada, x, ahora acá es y', ¿sí? Como esta es la derivada de esta función, en el punto x sub 0 la derivada en x sub 0 es 0. Acá está sobre el eje de la x. En el punto x sub 0 menos delta hay derivadas positivas, o sea que pueden estar para acá. Esto es f' en x sub 0 menos delta. X sub 0 menos delta.
¿Sí? En x sub 0 menos delta va a tener un valor positivo. Y en x sub 0 más delta va a tener un valor negativo. ¿Sí? Acá es x sub 0 menos delta. Y este va a ser el valor de la derivada en el punto x sub 0 menos delta. ¿Sí? Negativa. El gráfico de la función derivada, f' de x, va a ser de ese tipo. F' de x, función decreciente. Se lo ponen abajo. F' de x. Terminó la clase. Entonces, Recreo. la derivada segunda en x es menor que 0. ¿Está? La derivada segunda en x. Faltó quizá y ya tengo que escribir en la pared. Esto va todo abajo. La derivada segunda en x es menor que 0. ¿Estamos? Si la derivada segunda en x es menor que 0, la curva se desarrolla por debajo de sus rectas tangentes, de las rectas tangentes a la función, y la concavidad de esta función se denomina negativa. Entonces, cuando la derivada segunda es negativa, la concavidad en ese intervalo también es negativa. O en esos puntos donde la derivada primera es negativa. ¿Está? Bien. Ahí terminaron los tres criterios. E incluso dimos relación del signo de la derivada segunda con la concavidad de la función. No va más. No va más. No. Y Hay que 35. ponerle el brochecito final. Y 35. ¿Qué falta, profe? El brochecito final. No tengo batería, profe. No tengo batería. Acabada más de 5 minutos. Y nada más. Nada. Cerca de 5 minutos de Entonces tenemos que cuando. ¡Ay, qué fea función! Como en el parcial. Vamos a hacer algo así. Entonces decimos, cuando la función se desarrolla por encima de las rectas tangentes, la concavidad es positiva. Cuando la función se desarrolla por debajo de las rectas tangentes, la concavidad es negativa. ¿Sí? Derivada segunda mayor que 0, derivada segunda menor que 0. ¿Sí? Bien. Derivada segunda mayor que 0, concavidad positiva. Derivada segunda menor que 0, concavidad negativa. Derivada segunda igual a 0, Jaja. ¿qué pasa? Googleamos. Punto de inflexión. Punto donde la curva cambia de concavidad, de positiva a negativa. Ese no era que era posible, que había que volver a hacer la derivada. Y ahora lo voy a hacer. ¿Está? Pero no podemos afirmar que realmente sea punto de inflexión. ¿Por qué? Porque podría suceder que si hacemos la derivada tercera, d igual a 0 también. Entonces, ahí Nos no es plantamos. punto de inflexión si la derivada tercera me da 0. Pero si la derivada tercera es
distinta de 0, sí voy a poder afirmar que es punto de inflexión. ¿Estamos? Entonces, con este criterio, que la derivada segunda, con el último criterio, si la derivada segunda me da 0, obtengo un posible punto de inflexión que confirmo que es punto de inflexión si la derivada tercera en ese punto es distinto de 0. ¿Está? Es cuando sigue creciendo, digamos. Todas las la derivada primera igual a 0 lo que me da es un punto crítico. La derivada primera, la derivada tercera, la derivada quinta igual a 0, las derivadas impares lo que me dan son los puntos críticos, que pueden ser una cosa o pueden ser otra. ¿Está? La derivada segunda, si es mayor que 0 o menor que 0, o la derivada cuarta, si es mayor que 0 o menor que 0, me da la concavidad. Que esos puntos son máximos o mínimos relativos. Pero si me dan igual a 0, no sé si es punto de inflexión. Si los valores son impares, si los valores son los puntos críticos. Y cuando son pares, las concavidades. Son mayores que 0 o menores que 0, me dan extremos relativos, o sea, máximo o mínimo relativo. El punto de inflexión surge si la derivada tercera es distinta de 0, en ese punto. ¿Está? Entonces, si no lo puedo afirmar, no lo puedo afirmar. Entonces, o tendría que seguir otro criterio para estudiar, el primero o el segundo, el estudio de la función, a ver si realmente ese punto es un punto de inflexión a partir de otro punto distinto de la curva, o que es el único que podría darse, ¿no es cierto? Porque la derivada primera es la derivada cero. El estudio de la función matriz. ¿Está? Ahora sí. Sí, señor. Y ahora sí terminamos el tema, se terminó todo. No, falta un poquito. Los máximos y mínimos. Se me murió el celular. Es lo que les dije al comienzo. Los máximos y mínimos relativos, determinados por los X, ¿no es cierto? Que los X que definen a los máximos y mínimos relativos, me dan los intervalos donde la función crece o decrece. Intervalos de crecimiento o decrecimiento de la función. Los puntos de inflexión me indican hasta dónde una concavidad es positiva y cuánto es y negativa. cuánto es negativa. Los cambios de concavidad. O sea, Eso me lo marcan los intervalos. Donde tengo el punto de inflexión, el valor de X del punto de inflexión me está indicando un intervalo a la izquierda de ese punto donde la concavidad va a tener un signo y un intervalo a la derecha de ese punto donde la concavidad de la curva va a tener otro signo. Listo. ¿Está? Ahora sí. Sí, escriban, les dicto. No, después lo ven en YouTube. No, ya lo vemos en YouTube, profe. Si mañana ya la subo la clase, para esta noche ya la estoy subiendo, para mañana ya está. Los valores de X de los puntos de inflexión. Los valores de X de los puntos de Listo. inflexión. Si total, yo de este ya está. Gracias, profe.